Hola, ¿qué tal a todos mis queridos costureros y costureras? Esta es la costura DIY. Si eres una persona que le encantaría aprender a confeccionar su propia ropa desde cero y muy fácil, quédate conmigo. El día de hoy aprenderemos a diseñar y confeccionar un vestido a la rodilla muy bonito para las mamis o para las señoras de talla grande. En los comentarios me han preguntado en numerosas ocasiones de cómo realizo el patrón si tengo una talla un poco más grande de las que muestro en los videos. Entonces quería mostrarles cómo lo realizo, que es exactamente igual al patrón base o en el video del patrón base que yo hice anteriormente, y verán cuáles son las modificaciones que yo realizo en el patrón base. Así que empecemos. Bueno, para el proyecto del día de hoy, estas son las medidas que voy a utilizar. Las medidas que necesitamos primero es para realizar el patrón base, que son el talle delantero, el talle trasero, el contorno cintura, el contorno cadera, el contorno busto, la altura de la cadera, el contorno cuello, la altura del busto, la separación de busto y el ancho de la espalda. El contorno cintura, cadera y busto se divide entre 4. El contorno cuello se divide entre 6 y la separación de busto y el ancho de la espalda se divide entre 2. Entonces, estas son las medidas que voy a utilizar para realizar el patrón base. Adicionalmente, hay otras medidas que necesito para realizar el modelo, que es la altura del vestido, que se mide desde la cintura hasta el largo total del vestido, el escote, que se mide desde la base del cuello hasta donde quiero que llegue el escote, y el contorno de la manga, que se mide alrededor del brazo justo debajo de la axila, o el contorno donde quiero que llegue la manga, y el largo de la manga, que se mide desde el huesito del hombro hasta el largo total de la manga. Entonces, estas son todas las medidas que utilicé para realizar el diseño del proyecto del día de hoy. Bueno, estos son los patrones base que voy a utilizar para el proyecto del día de hoy. Este es el patrón base delantero y trasero con pinza. Si quieres realizar este patrón base, ya tengo un video anterior en el canal, así que puedes ir a verlo. Y este es el patrón que siempre utilizo para todos mis proyectos y todas las tallas. Bueno, entonces aquí voy a tomar un papel mucho más grande y voy a calcar primero el patrón delantero para realizar todas las modificaciones posteriormente. Aquí es importante aclarar que este es el patrón base que utilizo para todas las tallas, independientemente si es una talla pequeña o una talla grande. Ya las modificaciones las hago después, al momento de realizar el proyecto o de dibujar el proyecto. Bueno, aquí ya he calcado aquí el patrón base con pinza de la modelo, entonces vamos a empezar a hacer las modificaciones. Primero voy a marcar el largo total del vestido, que es 69 centímetros, que esta medida se realiza desde la cintura hasta abajo. Voy a escuadrar esta línea acá. Voy a medir también los 3 centímetros del bajo. Aquí, desde la línea de la cintura hasta abajo, voy a marcar la línea de cadera para tener una referencia, que en este caso es 23 centímetros. Voy a escuadrar esta línea también. Y en esta línea voy a marcar la cuarta parte de cadera, que es 28.5 como guía. Y aquí también en el bajo, 28.5. Bueno, de las primeras modificaciones aquí, voy a darle aquí una amplitud o holgura en la parte de la sisa. Voy a darle 1.5 centímetros al horizontal y voy a bajar 1 centímetro vertical. Y en este punto que acabé de hacer, voy a redibujar la sisa. Aquí en la parte del escote o del cuello voy a entrar unos 3 centímetros en la línea del hombro, y a partir de aquí voy a hacer la V del escote delantero. Entonces,
tengo un escote de 25 centímetros, eso quiere decir que voy a medir desde la base del cuello hasta abajo 25 centímetros, que justo da como por la medida de la sisa. Entonces voy a trazar una medida recta desde aquí hasta el centro, en la línea de la sisa, para el escote delantero. Aquí en la cintura voy a darle 1 centímetro más de holgura. Y aquí en el lado del bajo, después de la línea de cadera, voy a darle unos 15 centímetros. Y voy a unir con línea recta desde la línea del bajo hasta la línea de la cintura. Voy a unir con línea recta desde la cintura hasta la sisa. Aquí en este vértice que se forma voy a suavizar con la línea sastre. Ahora, recuerda cómo de la línea de cintura hasta abajo tiene que medir 69 centímetros, entonces esta misma medida se chequea o se corrobora desde la cintura hasta el bajo en el costado, porque generalmente esa medida del costado es mucho más larga. Entonces hay que corregir para que toda la falda caiga de la misma manera y no se vea como una cola o esté desigual. Entonces mido 69 centímetros como ves aquí en el video. En esta parte he decidido que ya no quiero darle 15 centímetros de holgura, sino 20 centímetros. Entonces estoy rehaciendo toda la parte del costado de la falda para que la falda tenga un poco más de vuelo. Y listo, esta ya la parte del delantero. Aquí en el centro se corta aquí al doblez, se corta una vez en tela. Esta es la dirección del hilo. Entonces marcamos delantero y se corta una vez en tela. Después de haber realizado la parte del delantero del vestido, la parte trasera en la parte posterior o la falda es exactamente igual, por eso no lo vamos a realizar nuevamente. Entonces lo único que voy a hacer es modificar la parte superior del vestido y se la voy a añadir en el modelo ya realizado. Primero lo que voy a hacer es calcar en una hoja de papel el patrón trasero. Listo, entonces una vez calcado el patrón base trasero vamos a realizar las modificaciones. Lo mismo que entramos en la línea del hombro en el delantero, que fueron 3 centímetros, lo vamos a entrar en el hombro del patrón trasero. Aquí podemos bajar 1 centímetro o 1.5 para darle un poco más de holgura al cuello. Aquí en la parte de la sisa vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos en el delantero. Vamos a salir 1.5 en horizontal y vamos a bajar 1 centímetro y vamos a redibujar la sisa. Aquí también en la línea de la cintura voy a darle 1 centímetro de holgura y voy a unir con línea recta desde la sisa hasta la cintura. La parte de la falda la vamos a dejar exactamente igual, entonces solamente vamos a cortar la parte de la parte superior y vamos a marcar. Esta es la dirección del hilo, también se corta al doblez y también se corta una vez en tela. Y lo que voy a hacer acá es doblar por la línea de la cintura. Y voy aquí a pegar con cinta. Listo, entonces ya me queda dibujado y diseñado el patrón delantero y trasero del vestido. Ahora lo que vamos a hacer es dibujar las vistas. Las vistas vienen en la parte del cuello trasero y en el escote delantero. Entonces, para hacer la vista, como siempre, primero vamos a calcar la primera parte del escote.
Listo, entonces en la parte del hombro vamos a entrar 6 centímetros y también en el escote y por todo alrededor del escote. Y desde la última parte del escote hacia abajo podemos dejar 6 centímetros y más o menos escuadramos y así dibujamos la vista. Aquí se corta el doblez. Esto sería entonces vista, escote delantero y se corta una vez al doblez. Y para el lado del cuello trasero, también aquí en el cuello hay una vista, entonces vamos a hacer exactamente lo mismo, vamos a calcar. También vamos a entrar 6 centímetros. Y alrededor del cuello vamos a marcar 6 centímetros y hacemos la vista. Y listo, ya solamente es marcar vista, cuello trasero. Y esta parte es al doblez y se corta una vez en tela. Bueno, entonces para dibujar la manga del vestido vamos a tomar un pedazo de papel como este, vamos a doblarlo por la mitad. Voy a dibujar aquí una línea recta para tener una partida de inicio. Entonces, a partir de esta línea hacia abajo vamos a marcar la copa de la manga. Y la copa de la manga generalmente es 10 centímetros o la décima parte del contorno de busto, que en este caso es 10,7. Entonces voy a marcar 10,7. Unimos con línea recta esta parte. Luego, de aquí para abajo vamos a marcar el largo total de la manga, que en este caso es 15 centímetros. Y de aquí para abajo vamos a marcar los 3 centímetros también del ruedo que tiene la manga. En esta línea de los 10 centímetros vamos a marcar de aquí para acá la mitad de la suma del contorno de la sisa delantero y la sisa trasera, menos 1 centímetro. Esta medida tú la sacas midiendo el contorno de la sisa delantera y el contorno de la sisa trasera. Y vamos a marcar una línea diagonal desde aquí hasta el punto que acabamos de realizar. Esta medida debe medir aproximadamente la mitad del contorno de sisa delantero y trasero, o sea, la mitad de la suma entre el contorno de la sisa delantero y trasero. En esta diagonal vamos a marcar la mitad, aquí vamos a marcar la cuarta, aquí en la primera cuarta vamos a marcar 0,5 centímetros hacia arriba. Vamos a marcar con un punto y aquí vamos a marcar 0,5 centímetros hacia abajo en la última cuarta. Y aquí en el centro vamos a bajar 0,5 centímetros y lo vamos a marcar con otro punto. Voy a hacer con marcador rosado la línea de la manga trasera y con color morado la línea de la manga delantera. Entonces, en esta primera parte de la manga trasera, empezamos aquí una curvita pasando por este primer punto, luego pasa por el centro y se desvía y pasa por este 0,5 centímetros aquí y continúa y termina acá. Entonces, la rosada es la manga trasera. Ahora la manga delantera también vamos a pasar por aquí, por el punto 5 centímetros de arriba, pero voy a continuar la curva y tiene que pasar por aquí, abajo. Y de aquí continúa y pasa por este punto y termina acá. Bueno, y para terminar la manga voy a medir aquí en la línea del largo total de la manga, voy a medir el contorno del brazo. Entonces voy a medir en esta línea 19 centímetros y uno con línea recta de aquí para acá. Entonces vamos a cortar esta primera parte. Entonces con mucho cuidado, primero vamos a cortar la parte de arriba, que es la manga delantera y trasera. Luego vamos a irnos por la manga trasera, que es la línea rosada, y vamos a continuar cortando hasta el final. Vamos a abrir aquí la manga y recuerda que este es el lado trasero, entonces vamos a marcarlo primero, trasero y aquí delantero. En esta parte vamos a cortar esta pestañita que nos hace falta del delantero.
Vamos a doblar también esta parte del ruedo de la manga. Y vamos a cortar por aquí. Y listo, esta ya es la manga base. Esto se corta 2 veces porque ya es la manga completa, pero le voy a hacer una modificación. Entonces, para que la manga no quede tan en tubo, digamos, le quiero dar un poco de vuelo a la manga. Entonces lo que voy a hacer es, primero voy a abrir la manga aquí por la mitad, justo hasta un poquitito antes de que se corte el papel. También lo voy a hacer aquí a la mitad. Voy a pegar aquí con cinta el centro y voy a pegar aquí este otro pedacito de la manga. Entonces, a cada abertura que le hice, voy a darle una amplitud de 3 centímetros. Entonces aquí en este punto voy a pegar el otro extremo de la abertura. Voy a pegar aquí para que me vaya quedando bien formada. Lo mismo aquí, voy a abrir unos 3 centímetros. Voy a marcar aquí nuevamente unos 3 centímetros. Y listo, ya tenemos nuestra manga con vuelo. Entonces ahora solamente falta es calcar los contornos. Y listo, ya solamente es cortar. Y listo, ya estamos listos para empezar a cortar en la tela. En papel tienes que tener el patrón trasero y delantero del vestido, sus respectivas vistas, la vista del delantero, del cuello delantero y la vista del trasero. Adicionalmente, la manga. Entonces ya estamos listos para empezar a cortar en la tela. Y bueno, esta es la tela que vamos a usar para el proyecto del día de hoy. Es una tela estampada, es un crepé con un poco de elástico al sesgo. Es una tela estampada muy bonita y me gusta mucho el crepé para proyectos como estos porque le da mucho vuelo y cae muy bien. Voy a dejar 1 centímetro de costura alrededor de todo el vestido, aquí en el cuello, hombro, en la sisa y en todo el costado. Aquí en el lado de la pinza voy a marcar la pinza porque voy a coser la pinza del costado para darle mejor forma a este vestido. Entonces aquí hago un pequeño piquete aquí en la línea del busto y voy a marcar 2 centímetros, que sería una pinza de 2 centímetros. Muy pequeños los piquetes para que puedan indicarme dónde se hace la pinza. Y aquí también voy a indicar con un piquete la cintura para que al momento de coser los costados pueda coincidir cintura con cintura y quede mucho mejor terminado el vestido. Y aquí también voy a hacer un piquete al nivel de la cintura. Aquí también en la manga voy a dejar 1 centímetro de costura por todo el borde. Aquí en el bajo también voy a dejar el centímetro de costura porque quiero dejar un poquito más larga la manga.
Y listo, ya tenemos todas las piezas para empezar a confeccionar el vestido. Entonces ya vamos a empezar a confeccionar. Bueno, para empezar la confección del proyecto del día de hoy, primero vamos a tomar las vistas y las vamos a acomodar. Entonces, primero vamos a enfrentar derecho con derecho de la vista y vamos a unir por aquí, por los hombros, a una costura recta a 1 centímetro y vamos a remallar todo el borde exterior de la vista. Recuerda enfrentar el derecho con derecho. Aquí ya había cosido el otro hombro. Aquí en esta esquina lo que puedo hacer es, con mucho cuidado, llegar hasta que aquí la aguja ya no toque. Entonces levanto la aguja, levanto el pie presa telas y giro aquí la vista y la empujo un poquito aquí para atrás y continúo cosiendo. Lo mismo aquí en esta esquina, avanzo hasta que la aguja ya no toque la esquina, levanto el pie prensa telas y empujo un poquito hacia adelante y bajo el pie y continúo cosiendo. Adicionalmente vamos a unir el vestido por los hombros, entonces aquí tengo la parte trasera y voy a enfrentar con la parte delantera, derecho con derecho, y voy a unir primero aquí por los hombros, por aquí y por aquí, a 1 centímetro de costura. Ahora vamos a pasar una costura de remalladora por estos bordes. Bueno, entonces en esta parte vamos a unir la vista al vestido. Entonces vamos a enfrentar derecho con derecho. Voy a unir con alfileres las partes importantes que deben empatar sí o sí. Entonces aquí en el escote, aquí la línea de los hombros o la costura de los hombros. Y luego vamos a pasar una costura recta por todo el borde de la vista, a 1 centímetro de costura. Y en esta parte de la V avanzo 1 centímetro después de haber terminado la V, bajo la aguja, levanto el pie prensa telas y giro para continuar por el otro lado del escote. Listo, y en esta parte de la V vamos a hacer un piquete en todo el centro y vamos a cortar justo antes de que toque el hilo, con mucho cuidado de no cortar el hilo, justo antes de tocar el hilo. Y para sentar la vista y que no se nos vaya a voltear hacia el delantero, entonces vamos a abrir y vamos a coser solamente la vista y esta parte de las costuras, como haciendo un pespunte y asentando la costura de la vista y la vista. Con las manos abres para ubicar bien la tela. Aquí justo en la V, al momento de llegar justo a la puntita de V, bajas la aguja, levantas el pie y giras un poquito para continuar pespuntando.
Bueno, y después lo que voy a hacer es unir la manga aquí en el vestido. Entonces voy a tomar las mangas y yo aquí previamente yo había realizado un piquete para señalizar que este es el trasero. Voy a enfrentar derecho con derecho, aquí está la marquita, voy a marcar con alfiler aquí el centro de la manga y voy a unir primero con alfileres toda la parte de la manga. Listo, y vamos a pasar una costura recta por todo el borde de la sisa para unir la manga y el vestido a 1 centímetro en costura recta y también por aquí a 1 centímetro en costura recta. Voy a tomar cualquiera de las dos mangas y empiezo cosiendo desde el centro hasta un extremo de la manga y continúo en el centro hacia el otro extremo de la manga. Listo, ahora voy a pasar una costura de remalladora por toda la costura de la manga que acabamos de hacer. Bueno, entonces el proyecto del vestido del día de hoy va quedando de esta manera. Ya tenemos aquí la vista unida al cuello, quedó muy bien. Ahora lo que voy a hacer es pasar una costura de remalladora por todo el borde aquí de la manga. Después de haber remallado las mangas, vamos a pasar una costura recta uniendo el vestido por los costados hasta abajo. Bueno, antes de cerrar el costado vamos a cerrar la pinza. ¿Recuerdas que hicimos los piqueticos acá? Entonces vamos a coser la pinza. Entonces doblamos haciendo coincidir los piquetes en esta parte. Hacemos un pequeño remate y cosemos la pinza aproximadamente a 12 centímetros de donde empieza el costado. Continuamos con el otro lado. Aquí están los dos piqueticos, entonces enfrento los piquetes. Ahora vamos a unir la manga por los costados, entonces vamos a enfrentar los derechos de esta manera y aquí justo donde termina la manga vamos a doblar y vamos a enfrentar, o sea, vamos a hacer coincidir los bordes para empezar a coser a partir de acá a 1 centímetro de costura, uniendo la manga y continuando por el costado del vestido. Empezamos con un remate. En esta parte tenemos cuidado de hacer coincidir las costuras, por ejemplo esta costura con esta. Y aquí recuerda que hicimos unos piquetes para hacer coincidir en la cintura, entonces como enfrentamos los piquetes y terminamos cosiendo.
Recuerda aquí hacer coincidir los piquetes de la cintura. Y ahora voy a pasar una costura remalladora por todo el costado que acabamos de hacer. Bueno, aquí hay un súper truco que te voy a mostrar qué es lo que hago para rematar aquí, por ejemplo, el inicio con la remalladora y no me quede como las costuras ahí volando como estas, por ejemplo. Entonces voy a empezar a remallar esta primera parte. Justo cuando llega ya la aguja, 1 o 2 puntadas al inicio. Cojo esta partecita, aquí esta hebrita, levanto el pie prensatelas y lo meto por aquí y lo paso hacia aquí, hacia el lado derecho. Bajo el pie en prensatelas y continúo remallando. Entonces mira cómo queda aquí al inicio, mira que la costura de la remalladora queda guardadita. Voy a continuar remallando el otro costado. Bueno, realmente ya casi hemos acabado la falda. Ahora solamente falta coser aquí el ruedo. Entonces, lo mismo como en todos los ruedos, doblamos 1 centímetro y volteamos otro centímetro y pasamos una costura lo más pegadito aquí del borde. Para ello voy a poner el máximo longitud de la puntada para que la aguja se me mueva hacia el lado izquierdo y quede mucho mejor terminada esta parte del bajo. Y bueno, ya queda terminado el proyecto que aprendimos el día de hoy, un vestido muy bonito, ya verás cómo queda sobre nuestra modelo. Ahora lo que voy a hacer es planchar las costuras para sentar bien y que quede bien terminado. Y ya por último lo que hice para asentar bien las vistas y la manga para que no se me vayan a voltear hacia el derecho, lo que hice fue hilvanar con una costura muy invisible la parte de la vista y la parte de las mangas. Hilvanar consiste en pasar una costura donde se asienta o se guía la tela para que no se mueva del lugar donde tú la estás cosiendo y se hace muy sutilmente para que del lado del derecho no se note. Entonces de esta manera tienes asentadas las vistas y también el ruedo de la manga y no se te va a mover. Y bueno, y así es como queda el proyecto que aprendimos a confeccionar el día de hoy, un vestido con vuelo para una persona de talla un poco más grande. Vieron cómo es de fácil y el resultado final queda hermosísimo. El vestido azul también lo realicé de la misma manera y quería mostrarles cómo se ve. La única diferencia es que la manga la hice un poco más larga y con menos vuelo, pero es exactamente el mismo procedimiento y el resultado final es bellísimo. Así que anímate a coser y ya ves cómo es de fácil realizar tu propia ropa y a tu medida, y no importa la talla. Y bueno, esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por quedarte hasta el final. Espero que te haya gustado nuestro contenido. Si tienes alguna pregunta, no dudes en escribir en los comentarios, suscribirte al canal y seguirnos con nuestras redes sociales que aparecen aquí abajo. La próxima semana aprenderemos a modificar un vestido que nos quede mal o que nos quede como muy grande y aprenderemos a ajustarlo a nuestra medida. Así que nos vemos la próxima semana. ¡Chao!
carebollo, coco, que yo hice anteriormente, y verán Con las manos te ayudas para abrir bien. ¡Horus! Ay, faltó el... Ah, espera. Bueno, introducción, toma 2.